Buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. En breve estará con nosotros Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, y la proclamación de los resultados electorales de primera vuelta, lo restante en aras de la transparencia, las acciones de Contraloría, de Fiscalía sobre el sistema informático del CNE. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Hola, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. También estará Guillermo Lasso, candidato presidencial por la coalición Creo, Partido Social Cristiano. La pericia y la auditoría de Fiscalía y Contraloría al sistema informático del CNE, el fortalecimiento de las propuestas de campaña y el acercamiento a los sectores a los cuales no llegó su mensaje. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fin de semana el CNE proclamó oficialmente los resultados electorales. Queda abierta entonces la etapa para presentar impugnaciones y apelaciones. Según datos del CNE, Arauz y Lasso van para la segunda vuelta. Arauz con el 32.72%, Lasso con el 19.74%, y la diferencia con el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, fue corta, alcanzó el 19.39%, por lo que procesar las aclaraciones, los conteos, los reclamos que vienen ahora son importantes en aras de la transparencia, de la tranquilidad, de la confianza de los votantes. Luis Verde Soto, consejero del CNE, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día. Buenos días también. Yacu Pérez cuestionó al CNE por proclamar los resultados, que faltaba atender sus reclamos o la revisión de las actas con irregularidades. ¿Qué corresponde ahora en el proceso? Bueno, la proclamación se realizó en estricta norma, esto es, luego de haber recibido una audiencia de escrutinios, todos los diferentes resultados producidos en cada una de las provincias. Una vez que se completa la totalidad de una de las votaciones, en este caso el presidencial, se procedió a proclamar, que es el acto de oficializar mediante de viva voz y con el consentimiento de los consejeros los resultados que iban ido siendo reconocidos a lo largo de este periodo. Además, la proclamación fue precedida de un recuento de aproximadamente el 10% de votos de todas las actas que ratificaron este proceso, y además hubo reclamaciones específicas. Se presentaron reclamaciones que tuvieron poca significación al decir y al tratamiento de los funcionarios que produjeron los recuentos de votos. Pero, por ejemplo, Marlon Santi, el coordinador nacional del movimiento Pachacutic, hizo, entre otros recursos, o presentó más de 2.500 actas, y él sostenía que ahí había inconsistencias numéricas o falta de firmas. ¿Esto se resolvió antes de proclamar? Claro que sí, no fueron 2.500 actas, yo entiendo que fueron alrededor de 1.400, de las cuales 400 apenas estuvieron respaldadas en información, en actas físicas sobre las cuales se realizar los recuentos. Sobre ellas aproximadamente 10% fue procesada, porque el resto ya había siendo procesada en los momentos en que se trataron las actas con novedades. Sobre esa cantidad, el 10%, la variación de votos que hubo no pasó de 2 o 3 centenares en cada uno de los 3 candidatos a los cuales hizo relación. Esto está contenido en el acta de proclamación, no lo tengo en memoria en este instante, pero obviamente todo eso precedió a la proclamación, en la que participé expresando mi voto positivo, porque efectivamente se había producido el curso de todas las reclamaciones y obviamente todo el escrutinio en la forma que debía de realizarse. El informe preliminar de la misión de observación de la OEA recalcaba que se puede interponer ahora los recursos administrativos, jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados también al derecho vigente. En otro de los casos usted se abstuvo en la votación donde le entregaron uno de los informes con el pedido de revisión de actas que solicitaba Pachacutic. ¿Por qué se abstuvo? Bueno, ciertamente es público y conocido que tuvo un protagonismo especial en la formación de este proceso de concertación entre dos candidatos que lo hicieron con bastante altura y madurez en su primera fase de llegar a un acuerdo sobre la magnitud del recuento de votos que debía hacerse. El desacuerdo fue menor, la inhabilidad e incapacidad de conducción de este proceso el que lo llevó a abortar. Ciertamente yo me opuse al informe al cual se pretendía imponer
proponer una de las salidas unilaterales, y esta unilateralidad desdice totalmente el proceso de concertación. Un proceso de concertación debe reunir a las dos partes, y el informe que los recoge debe recoger la historia, los procedimientos y fundamentalmente ser equilibrado entre las dos partes. Por ello me abstuve de hacerlo y utilicé uno de los mecanismos básicos que uno puede utilizar en democracia, que es retirarse de una sesión de la cual uno puede expresar la protesta por mal conducida o conducida unilateralmente. Ahora, a Unión de la Esperanza de Arauz, a Creo de Lazo, a la presidenta del CNE o al mismo CNE, ¿no les ha gustado o les preocupa la acción que han tomado otros organismos de Estado? La Contraloría y la Fiscalía lo ven como una intromisión en el proceso electoral. Ahora vamos con el primero, el Contralor. El Contralor se le pide que el CNE le permita hacer una auditoría de su sistema informático antes de la segunda vuelta. ¿Por qué no? Yo me he opinado positivamente y he sugerido al Pleno de que en el lapso de esta semana se proceda dentro de parámetros específicos a aceptar el pedido de la Contraloría. Ciertamente este pedido se sobrepone sobre uno anterior que ya procedió, que es un examen especial que se hizo sobre el sistema informático. Entiendo que el Contralor lo que desea en este rato es hacer un nuevo examen que revise el grado de cumplimiento de ese anterior examen especial que ya realizó. Yo sobre aquello no tengo ninguna objeción, siempre y cuando se lo realice en el lapso de 8 días antes de que empiece la campaña electoral, no se sobreponga ni contamine la campaña electoral. El examen tiene que hacerse, nadie debe temer a la realización de un examen en estos términos. Los otros elementos que debe estar suficientemente acompañado por los organismos de la sociedad civil, por universidades, por los organismos internacionales en quienes hemos confiado la auditoría y acompañamiento del proceso electoral hasta ahora. En ese sentido yo no tengo ningún problema bajo estos parámetros. 8 días, sin contaminación de la campaña, separándola radicalmente de aquella, y con acompañamiento de todos los organismos de la sociedad civil, universidades y organismos internacionales que participaron antes. Ahora, bajo esos parámetros, dice usted, pero ¿por qué lo están viendo como una intromisión? Me refiero de la propia presidenta del CNE o los propios candidatos. Ninguna autoridad extraña a la electoral puede intervenir directa o indirectamente en el desarrollo del proceso electoral. Eso dice el Código de la Democracia, es cierto, de acuerdo, pero Contraloría siempre puede auditar, revisar, no impedir, no interrumpir, pero sí auditar el manejo de los recursos públicos también, o lo que pase con el sistema en su campo. Yo creo que el tema es tener claridad de qué significa interferencia en un proceso electoral. Si es colaboración para la mayor transparencia, si es colaboración para intentar para referirse a que si efectivamente se han cumplido todos los parámetros básicos para la actuación clara y translúcida de todos los directivos informáticos, creo que no existe ningún problema. Esto hay que hacerlo obviamente dentro de el criterio de guardar todas las formas y todos los procedimientos que son necesarios para la segunda vuelta electoral que está en curso y la cual debe tener dentro de un ambiente pacífico y sin interrupciones de ningún tipo. La interferencia es otro tipo de acciones, creo yo, no aquí se pretenden, y en todo caso nosotros, el Consejo Nacional Electoral, deberá estar presente en la recepción de estos informes al mismo tiempo que los diversos equipamientos técnicos que dispone el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que en esto lo que hay que tener es un sentido de colaboración, un sentido de convivencia interinstitucional lo más abierto posible. En el comunicado de UNES dicen que lo que se pretende con estas acciones más bien es retrasar o incluso llegar a suspender la segunda vuelta. Ahora, el calendario electoral ya lo fijó el Consejo Nacional Electoral. Eso sigue en marcha y no se puede cambiar. Así es, el calendario electoral no puede ni debe ser cambiado, y ninguna acción de cooperación en el control y la transparencia, sea de la Fiscalía, sea de la Contraloría, puede cambiar ese calendario electoral, puede interferir en el proceso de elecciones. Queda claro de que las elecciones segunda vuelta tienen un periodo de campaña sumamente preciso, y en ese momento ya deberán estar finiquitados cualquier revisión de los sistemas informáticos. Aquello debe ser absolutamente claro, no se puede hacer una revisión. ¿Cuánto tiempo para poder hacer eso?
La campaña electoral en términos formales, en términos de la erogación de recursos públicos para iniciar el gasto en propaganda electoral, tiene 45 días antes de del día de la realización de elecciones. Es decir, tendríamos en este rato un periodo de entre 1 y 2 semanas donde puede realizarse esto con absoluta precisión. Más allá de eso es inadecuado. Ahora, por otro lado está la Fiscalía, porque la fiscal ordenó esta diligencia para la recolección del contenido digital de la base de datos que está administrando el sistema informático electoral, es decir, una pericia informática forense. Estas diligencias en teoría son investigativas, dijeron que fue dijo la Fiscalía, en torno a una denuncia que se presentó por anomalías en el almacenamiento digital de la información de unas actas. Esta u otra investigación por posible delito electoral no ayuda más bien a esclarecer los hechos. Yo creo que en el caso de la solicitud realizada por la Fiscalía hay que tomarlo con la suficiente precisión. El día de ayer nos reunimos los consejeros, tomamos una decisión de entregar toda la información que se está solicitando por la Fiscalía desde nuestra voluntad, desde nuestra decisión y reconociendo la no interferencia y que se debía llegar a un nivel de transparencia. Lastimosamente, horas después de que aquello con este proceso comenzaba a obtenerse las copias correspondientes con un notario correspondiente para que se entreguen estas copias. Hoy día a las 8:30 de la mañana me encontré en que sorpresivamente y de modo abrupto fue suspendido por la presidenta sin consulta con los consejeros, o al menos conmigo no, yo me he acostumbrado a ser minoría para todos estos casos, y sin embargo ya no se pretende no entregar esta información. Esto me parece inadecuado, inaceptable para un cuerpo colegiado, inaceptable para un país que demanda que esto esté, y más aún la entrega de esa información dentro del contexto del debido proceso y dentro del contexto de colaboración entre instituciones para la transparencia no es inadecuado. Yo entiendo que el procedimiento de la Fiscalía también es un procedimiento que tiene que realizarse ajustado a la ley, no tiene otra alternativa que hacerlo así, tiene que contribuir al esclarecimiento de una demanda penal, que por cierto he visto una muy rápida reacción por parte de la Fiscalía para que esa demanda tenga curso en su fase de investigación, pero en todo caso yo creo que lo más importante es que el país esté tranquilo, el país deba asumir sus elecciones sin una masa de tensiones nerviosas por parte de algún segmento de la élite política que está intranquila con los resultados. Bueno, y tampoco dudas en estos momentos con un CNE que se adelantó a dar resultados de un conteo rápido con primer y segundo lugar cuando había un empate técnico entre segundo y tercero, con diferencias que podían cambiar en cualquier momento, pero que alteraba a la ciudadanía, a los votantes. Digamos, hoy ese CNE está obligado a tomar todas las medidas que tenga la facultad y que sean necesarias para devolverle la tranquilidad y sobre todo la confianza a los votantes. ¿Qué más está en sus manos, me refiero del CNE, hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es no tener, digamos, un error como el que existió alrededor de la conteo rápido, en el cual simplemente lo que ocurrió es un defecto de lectura frente al instructivo que fue planteado, realizado con organismos internacionales de cómo debía procesarse la información de la segunda vuelta. Ha generado esta impropia situación de inestabilidad. Ciertamente para mí el conteo rápido es un acto, es una encuesta que tiene proyecciones de largo plazo, pero cuyos resultados terminan inmediatamente después de que se los expresan. Ese error de lectura, porque fue un error de lectura, debía leerse rangos y no puestos, y además debía claramente establecerse que su función es inmediata y nada más que eso, que aquello debe ser subsanado ante la opinión pública del modo más claro, es decir, ir entregando todo aquello que los diversos segmentos de la opinión pública lo hacen dentro de un plazo perentorio que termina antes del inicio de la segunda vuelta. Este momento el protagonismo central es de quienes forman parte de la segunda vuelta, son los candidatos ganadores de esta primera vuelta, quienes deben tener el protagonismo central y obviamente las garantías de que este proceso se hará con absoluta claridad y transparencia. El Consejo Electoral no puede cometer los errores cometidos el día de ayer. Yo el día de hoy expresaré mi más radical protesta por esto y obviamente daré no solo mi protesta, sino mi pedido exhaustivo de que se entregue esa información en los términos en que fue acordado por los consejeros el día de ayer. Las observaciones de Luis Verde Soto, consejero del CNE, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. 7 de la mañana con 9 minutos, con ustedes una pausa. Y cuando regresemos, las acciones de Contraloría y de Fiscalía sobre el sistema informático del Consejo Nacional Electoral y las propuestas de campaña en segunda vuelta, entre otros aspectos, con Guillermo Lasso, el candidato presidencial por la coalición Creo PSC. Manténgase usted en nuestra sintonía. Fue sin duda extraño que la autoridad electoral sesione a la medianoche de un día sábado y que allí proclame de manera oficial los resultados de la primera vuelta ya en madrugada de domingo. Lo cierto es que los movimientos comenzaron desde temprano, con cartas de la Contraloría advirtiendo de una auditoría forense al sistema informático del CNE y de la Fiscalía General del Estado, que busca acceder a un servidor en respuesta a una denuncia que interpuso Pachacutic. Esto generó pronunciamientos de algunos actores políticos, entre ellos de Andrés Arauz y de Guillermo Lasso, candidatos a la presidencia de la República aún en contienda. Guillermo Lasso nos acompaña esta mañana y queremos preguntarle por qué a usted le resulta extraño, tal como lo puso en sus redes sociales, la actuación de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado. Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Lo importante es que se han proclamado los resultados. Ya estamos en segunda vuelta y hoy me toca no solo liderar el voto de aquellos que escogieron nuestra opción, sino que también escuchar a aquellos que, escogiendo otras opciones, dicen: a mí me preocupa esto en el Ecuador, el medio ambiente, me preocupa el agua, me preocupan las causas de algunos sectores de la sociedad ecuatoriana, como los LGBTI, como aquellos animalistas y aquellos otros que les preocupa algunos aspectos distintos de los planteados por mí en la primera vuelta electoral. Y yo les quiero decir a todos que en la narrativa de la campaña y en el programa de gobierno incluiremos esos nuevos aspectos a efectos de que la mayor cantidad de ecuatorianos se vea representado en este proyecto político, que lo que busca es el Ecuador del encuentro, dejar atrás el Ecuador del pasado, el Ecuador de las divisiones y hablar de un Ecuador del diálogo, del encuentro, donde cada ecuatoriano, por más de que sea la más pequeña minoría, tenga un espacio para vivir en paz y en tranquilidad en el Ecuador. Y ya vamos a profundizar en esos temas, pero antes hablemos de los hechos consumados, que no por el hecho de estar consumados significa que se hayan desarrollado de manera precisamente transparente. Ayer Andrés Arauz indicaba que no está de acuerdo con que se haga una auditoría al sistema informático del CNE. De él se entiende, porque precisamente lo que se está buscando es información relacionada con los aportes que supuestamente habría recibido su candidatura por parte de grupos terroristas. ¿A usted qué es lo que le molesta de las acciones anunciadas por la Contraloría y por la Fiscalía? A mí no me molesta en lo absoluto las acciones iniciadas por Contraloría y por la Fiscalía. Lo que me parece es que la oportunidad no era la más adecuada. Un día sábado, el día que se proclamarían los resultados, me parece que muy bien pudiera haber sido enviada esa carta del Contralor días más tarde, una vez proclamados los resultados, porque se refiere a una revisión del sistema informático previo a la segunda vuelta electoral. Y me parece también que, con todo respeto, la señora fiscal tiene todo el derecho de actuar como ella crea, de acuerdo con la ley, pero me parece que la denuncia de un candidato sin presentar la suficiente documentación que sustente la denuncia en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, me parece que no es suficiente, y peor hacerla precisamente en la noche en que se aprestaba el Consejo a proclamar los resultados de manera definitiva. Su paso a la segunda vuelta ha sido proclamado, y aunque todavía se pueden presentar algunos recursos administrativos, se puede prever también que nada cambiará los resultados. Pero hay un hecho que está en desarrollo, y es la marcha del movimiento indígena hacia la capital de la República. A esta hora, ¿tiene usted algún mensaje para el señor Yacu Pérez, con quien muchos creyeron en su momento que podía construirse un proceso de unidad antes, obviamente, de los insultos y de posturas aparentemente irreconciliables? Yo creo que este ejercicio ha dejado una experiencia muy importante y tenemos que concentrarnos en ella. El 12 de febrero de este año, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, se produjo un espontáneo debate o intercambio de ideas entre el señor Yacu Pérez y yo. Y yo creo que eso es importante para el país. No solamente es importante para el tema electoral,
Lo importante es que los ecuatorianos dialoguemos cara a cara, no espaldas con espalda. Y se podía apreciar en ese intercambio de ideas que la complementariedad entre las ideas de una persona como Yacu Pérez y otra persona como yo es la que van a permitir lograr el desarrollo del país. El desarrollo no se logra desde los extremos, sino desde el centro. Y tenemos que llegar a ese centro sobre la base de un diálogo como el que mantuvimos el 12 de febrero. Yo creo que eso debería animarnos a mantenerlo de forma permanente y constante. Yo reconozco que las comunidades indígenas tienen planteamientos insatisfechos. Yo creo que la ruralidad demanda una mayor atención del Estado en crédito, como hemos propuesto para el sector agrícola y ganadero, crédito a las comunidades indígenas que requieren poco para poder avanzar y atender las necesidades de sus miembros, lo que tiene que ver con proyectos de regadío, el manejo de agua, para que sea un manejo democrático y para que cubra a los más amplios sectores productivos de la sociedad ecuatoriana. Pienso yo que el diálogo es la mejor arma para lograr ese Ecuador del encuentro y la búsqueda de complementar visiones e ideas del país para poder alcanzar su desarrollo. ¿Solo con diálogo prevé usted de revertir esa diferencia de 1.200.000 votos que le lleva el candidato Arauz y con la que arranca esta segunda vuelta? ¿O va a desarrollar una nueva propuesta a fortalecer aquella que ya le presentó al país y que solo tuvo una aceptación del 19.74% del electorado? Como le dije hace un momento, vamos a complementar nuestra propuesta, tanto en narrativa de campaña como en propuesta real en nuestro programa de gobierno. Yo escuché a los ecuatorianos cuando depositaron su voto. Ellos escogieron alternativas que representaron algunas causas que en la primera vuelta no fueron representadas por nosotros y que en esta ocasión lo vamos a hacer, lo vamos a llevar adelante precisamente porque somos gente de diálogo, porque entendemos que no podemos imponer un programa de gobierno, que el programa de gobierno debe de nacer de las inquietudes de los ciudadanos, de los planteamientos de los ciudadanos y el respeto a esa voluntad popular. Por lo tanto, mi mano extendida y mi decisión firme de acoger a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana que en primera vuelta no votaron por mí, pero que sin duda tienen mucho que decirle al país. Pero una cosa es complementar y otra cosa es revisar el programa de gobierno, porque seguramente algunas o muchas de esas ideas con las que usted aspiró a atraer a quienes no lo consideraron el pasado 7 de febrero como una opción, hay elementos con los que la gente no está de acuerdo. ¿Podría quizás Guillermo Lasso decir, esto que propuse en algún momento lo voy a dejar de lado porque no conectó con la gente? Yo creo que el Ecuador ha evolucionado y ha evolucionado con los tiempos y hay que comprender claramente que hay sectores ecuatorianos a los que le preocupa más, por ejemplo, el medio ambiente. Les preocupa más la conservación del agua que los temas de la economía, que los temas relativos al déficit fiscal, los temas de endeudamiento. A muchos ecuatorianos les preocupa tener un presidente tolerante, no que cambie sus principios, pero que tenga la voluntad de comprender a sectores como el GLBTI, a sectores feministas que quieren tratar y hablar sobre los derechos reproductivos de la mujer. Claro, yo estoy listo a escucharlos. Haré todo el esfuerzo para comprenderlo, porque un presidente de la República lo que tiene que hacer es eso, promover la participación de todos los ecuatorianos, aún con propuestas discrepantes de los puntos de vista míos. Yo tengo la obligación de escuchar a los ecuatorianos y eso es lo que le propongo al país. Así como acepté un diálogo con Yacu Pérez, que me invitó al CNE y lo acepté de inmediato y fue positivo ese diálogo, pues así mismo llevaré a cabo ese diálogo con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana que tengan algo que decirme y dejar perfectamente claro que soy tolerante, que quiero escuchar y que quiero hacer todo el esfuerzo para comprender la visión de los ecuatorianos y al menos promover un debate en la sociedad ecuatoriana sin imponer el punto de vista
personal del presidente de la República. Por ejemplo, en el tema del aborto, que es polémico y donde ya se conoce cuál es su posición de respetar la vida desde la concepción, ¿cómo se lo podría incorporar a su propuesta? Bueno, esos son mis principios y no voy a claudicar a mis principios, pero no puedo negar que hay sectores de la sociedad ecuatoriana que plantean un debate distinto. Mi disposición es escucharlos y facilitar el debate en la sociedad ecuatoriana. Lo que yo no haré nunca es imponer mis principios a la sociedad ecuatoriana. Por lo que pretendo ser es un buen presidente de la República, no el rector de la moral del pueblo ecuatoriano. Yo sé que tengo valores y principios con los que no comparten algunos ecuatorianos y yo quiero escucharlos a ellos, escucharlos y poder conversar y decirles con tranquilidad: yo garantizo el espacio que ustedes deben tener en la sociedad ecuatoriana, al menos para debatir estos temas y no negarnos a conversar entre ecuatorianos. Hay un reduccionismo a la hora de pensar que la segunda vuelta se va a resolver en una suerte de referendo donde las opciones son a favor de Correa o en contra de Correa, porque hay otros asuntos que le preocupa a una ciudadanía afectada en su economía en medio de una pandemia que no permite vislumbrar salidas a la crisis. ¿Con qué propuesta específica Guillermo Lasso va a afrontar esto? Bueno, yo creo que es conocido para todo el Ecuador que vivimos una cuádruple crisis económica, sanitaria, moral y ética que nos obliga a luchar contra la corrupción y una crisis de seguridad ciudadana también. Pero hay otras causas adicionales que le preocupa al pueblo ecuatoriano y que debemos de tratarlo en esta campaña. Y por supuesto, recoger inquietudes y planteamientos que probablemente no lo hicimos en la primera vuelta porque dimos prioridad a ciertos aspectos que considerábamos importantes. Hoy quiero escuchar a los ciudadanos y que me digan ellos qué les preocupa, qué aspectos importantes consideran ustedes para incluirlos en nuestro programa de gobierno y con sabiduría, tolerancia, impulsando el diálogo, poder discutirlos y ampliar nuestro programa de gobierno. Casi un 70% de la población se pronunció el pasado 7 de febrero por una tendencia de izquierda. Guillermo Lasso va a incorporar algunas propuestas de esa orilla ideológica para su segunda vuelta electoral. Por supuesto que sí, es la obligación de un político que sabe escuchar, es un político que no es necio, que quiere hablar como lo hice el 12 de febrero en el CNE. Y como digo ahora, mi mano está extendida para todos los ecuatorianos. Lo mínimo que podemos hacer es dialogar, conversar y acordar. Y no se puede reducir la campaña a el miedo de algunos pocos que dicen no quiero que regrese Correa. Y la gran preocupación que tiene una amplia mayoría del pueblo ecuatoriano, que lo que quiere erradicar son las prácticas correístas que se han mantenido aún en este gobierno. El problema de si regresa Correa o no es el miedo de 4 o 5 ecuatorianos que explicarán al Ecuador el por qué tienen tanto miedo. Nuestra preocupación no es esa. Nuestra preocupación es representar a ese Ecuador del encuentro, ese Ecuador del futuro, ese Ecuador que dialoga. Y tendremos que enfrentar a aquellos que nos quieren hablar del Ecuador del pasado, un Ecuador divisionista, un Ecuador dividido, donde ya vimos las prácticas, insultar a quienes piensan distinto al presidente de la República. Ese Ecuador para mí no es viable y durante el proceso electoral del 7 de febrero hay que hacer una lectura fina, haber escuchado a los ecuatorianos. Estamos cansados de tanta bronca, de tanta riña, sobre todo entre políticos. Lo que nos interesa es el diálogo con los ciudadanos, el diálogo con la familia ecuatoriana y la búsqueda de soluciones a esas inquietudes de los más amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. ¿Los diálogos serán públicos? Los diálogos serán públicos y permanentes y además debo informar al pueblo ecuatoriano que el día de hoy el candidato a la vicepresidencia de la República, el doctor Alfredo Borrero Vega, inicia una gira por Colombia, luego a Chile y luego a Europa, porque vamos a iniciar desde ahora un proceso que permita diseñar un programa logístico que a su vez nos permita vacunar
a más de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Alfredo Borrero se dedicará a investigar en el mundo la mejor vacuna, los precios, los métodos que utilizaremos para precisamente cumplir este objetivo que se ha vuelto vital para reactivar la economía y para lograr la tranquilidad de la familia ecuatoriana. Guillermo Lasso, candidato presidencial por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Gracias, Steffi. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo, Lenin. Nos vemos mañana. Será hasta entonces que tengan